Sociología 1, clase 3, infraestructura y superestructura. Relaciones. Segundo parcial. Infraestructura y superestructura. Recordemos que al modo de producción Marx también lo llama infraestructura o estructura económica de la sociedad. Es la base real y esencial de una época histórica. Como tal, el estudio de una determinada época exige que a ella le prestemos especial atención, pues la infraestructura, la que determina las restantes manifestaciones de la vida social, creencias religiosas, costumbres, leyes, costumbres. La infraestructura condicional, lo que Marx llama superestructura, lo cual está compuesta por la estructura jurídica política y la estructura ideológica o formas de conciencia social. La estructura jurídico-política se refiere a las leyes y las instituciones estatales, pero ¿en qué sentido se puede decir que está condicionada por la infraestructura o modo de producción? En el sentido de que las instituciones estatales y las leyes van a estar de alguna manera puestas al servicio de quien domina en el modo de producción, esto es, al servicio de la clase dominante. Así, por ejemplo, en la época feudal, las leyes y las instituciones estatales están hechas y organizadas de tal modo que benefician a la clase dominante de los señores en contra de los intereses de la clase dominada, los siervos. Lo mismo ocurre también con la burguesía y el proletariado. En definitiva, el poder político y el poder legislativo está condicionado por quienes tienen el poder económico, es decir, la clase dominante. La estructura ideológica o formas de conciencia social se refiere a las ideas, creencias, valores y costumbres de una época histórica determinada. Estas ideas y valores no son las mismas en todos los hombres, son diferentes y varían de unos hombres a otros dependiendo si pertenecen a la clase dominante o a la clase dominada. Cada clase social tiene sus propios valores, sus propias ideas y sus propias creencias. A lo que es lo mismo, cada hombre ve el mundo de una manera dependiendo de su lugar o posición en el proceso de producción. De la misma manera que en las leyes y las instituciones estatales destaca la presencia de la clase dominante. En lo referente a lo ideológico, ocurre algo muy parecido. Las ideas y creencias dominantes en una época dada son las ideas y creencias de la clase dominante. Resumiendo, cualquier época o sociedad histórica tiene dos elementos: la infraestructura o modo de producción y la superestructura, con sus dos elementos componentes. La infraestructura es el elemento esencial, pues condiciona al otro elemento, es decir, a la superestructura. La alineación y sus diferentes formas. El concepto de alineación fue utilizado por L. Feuerbach para hacer referencia al hecho de los hombres consideren a Dios como un ser ajeno a ellos mismos, al que hay que adorar y respetar, y ante la ley hay que arrodillarse, y no con una creación suya, una imagen de la propia esencia humana, pero situada en el plano divino y sobrenatural. La religión, por tanto, es la esfera en la cual, según Feuerbach, transcurre este fenómeno de alineación. El concepto de alineación que tiene Marx es mucho más completo. Para Marx, la alineación se da en todas aquellas actividades humanas en las cuales lo ha hecho por el hombre, lo producido por el hombre aparece como algo extraño y ajeno que lo domina. El fenómeno de la alineación se da en cuatro esferas: la esfera económica, la esfera social, la esfera política y por supuesto la esfera religiosa. De todas estas cuatro formas de alineación, la primera es la fundamental. De hecho, es la alineación económica la que origina y promueve las otras formas de alineación. La alineación económica es, ante todo, alineación en el trabajo. Para Marx, como ya hemos dicho, el hombre es un ser activo práctico, que a través de su trabajo va transformando la naturaleza para conseguir de ella aquello que le permita satisfacer sus necesidades materiales. La actividad de trabajo forma parte de la esencia humana. El hombre es, antes que nada, un ser trabajador. Ahora bien, en el proceso de producción, el hombre se siente extraño ante su propia actividad y por eso no siente a gusto trabajando, pues el producto de su trabajo no pasa a sus manos, sino a las manos de otro. En efecto, sobre todo el modo de producción capitalista, aunque también está presente en los anteriores modos de producción, el trabajador solamente se apropia del producto de su actividad en una mínima parte y en forma de salario.
El resto del producto del trabajo, la mayor parte, genera unas ganancias o plusvalía que cae en manos del propietario de los medios del trabajo. Dicho de otra manera, hay una alineación en el trabajo porque una mínima parte del producto del trabajo cae en manos de quien posee solo la fuerza de trabajo, mientras que la mayor parte del producto cae en manos de quienes poseen los medios de producción. En definitiva, el hombre se siente a disgusto trabajando y considera el trabajo como una actividad extraña y ajena a él, porque hay un mal reparto del producto del mismo. La alienación social consiste en el hecho de que el hombre ve la esencia humana, la humanidad, el ser hombre, como algo ajeno al hombre mismo. Antes que hombre, un individuo cualquiera se ve como miembro de una determinada clase social. Así, antes que hombre, el trabajador de una fábrica se ve como un proletariado. Lo mismo le ocurre al burgués. Además, al verse como perteneciente a una determinada clase social que está en antagonismo con la otra clase social, hace que el hombre vea al otro hombre como un enemigo y no como un miembro de la raza humana. La alienación política consiste en el hecho de que los hombres, sobre todo los trabajadores, ven las instituciones estatales y políticas, partidos políticos, parlamentos, etc., como una realidad ajena y extraña que representa los intereses de quien ejerce la dominación en el terreno económico, la clase social dominante. Políticamente domina quien domina económicamente. La alienación religiosa es similar a la alienación de la que habla Feuerbach. Los hombres hemos creado a los dioses, a todo lo que representa el mundo de la religión. La diferencia entre Feuerbach y Marx es que este último busca las causas concretas que hacen posible esta creación. Según Marx, la miseria económica que padecen los miembros de la clase social dominada y oprimida hace que se engañen a sí mismos e inventen un mundo imaginario o sueño dorado, que es el mundo que nos ofrece la religión. Como dice Marx, el hombre oprimido económicamente suspira por una ilusa felicidad celeste que adormezca sus desgracias y pesares presentes. En este sentido, la religión es el opio del pueblo, ya que es como una droga que sirve de consuelo a aquellas personas que sufren la miseria económica. Recuerda que puedes volver a visualizar tus clases y actividades por las siguientes plataformas. Ahí quedarán respaldadas para tu comodidad. Nos vemos en la siguiente clase. Bye.